Bueno, ¿cómo están amigos? Qué raro estar acá, ¿no? Bueno, estamos utilizando lo que es la tecnología para de algún modo recordar a papá, a don Damasio Esquivel, que dentro de pocos días va a cumplir un año más del fallecimiento, serían 12 años. Él falleció el 25 de abril del 2004 y bueno, estamos utilizando, como les decía, la tecnología, Facebook, YouTube, WhatsApp también, para poder comunicar lo que siempre hacemos todos los años, pero va a ser un formato distinto. Lo que hacemos es a los difusores mandarles el currículum de Damasio para que lo recuerden, y bueno, así algunos lo hacen, pero en este caso hemos elegido esta forma. Iris, ¿cómo estás? Bien, bienvenidos a todos y bueno, a escuchar esta linda historia de la carrera de don Damasio Esquivel, ¿no? Exacto, es como que leemos nosotros aquí en casa, leemos el currículum y lo que hizo la obra el maestro. Vamos a arrancar y vamos a tratar de meter 73 años de carrera en una hora o un poquitito menos. Medio difícil. Está difícil. Difícil, sí. Por más que lo compartimos. Bueno, algo vamos a hacer. Bueno, tenemos un guioncito aquí y vamos a ir respetándolo. Hablemos de lo personal, su niñez, sus padres, sus hermanos, sus hijos, su esposa. Y bueno, decimos que su padre se llamó Damasio Esquivel también, fue el primer Damasio Esquivel, que era paraguayo. Su madre se llamaba Susana Peralta, de aquí de Buenos Aires. Sus hijos, Carmen, Esther, Ana María, Juan Carlos, Ricardo, Miguel, Jorge y quien les habla, Chacho. Su esposa, Juana Ignacia Barbosa de Esquivel, como ella le gustaba que venía. Él nació en Rosario un 1 de abril de 1919 y falleció, como les decía, un 25 de abril de 2004, un domingo. Él empezó en su niñez viviendo en Avellaneda, en el partido de Avellaneda, en la localidad de Doc Sud, junto a mi abuelo. Y bueno, luego se fue pasando para este lado. Algunas personas que deben conocer por ahí recordarán el famoso puente, que me cuentan a mí que hubo un gran accidente, una vez un tranvía que se cayó. Bueno, ese es el puente que él tenía que cruzar Damasio para ir al colegio y volver a Doc Sud, junto con su hermana, con Aide Esquivel, que también tuvo una formación muy parecida en cuanto a la rapidez que estudiaron, porque los dos eligieron el bandoneón como para estudiar música y estudiaban a la par. Y como vamos a decir, eran profesores como privados, sí, por eso hicieron tan rápido, tanto Damasio como Aide, el aprendizaje, ¿no es cierto? No iban a un conservatorio. Claro, era la clase específica para ellos. Exactamente. Luego se mudaron a San Telmo, ahí en la calle Defensa y Brasil, y más adelante, ya cuando Damasio era mucho más grande, en el año 43, se muda con mi madre, ya en la vida de él, al barrio de la Boca Suárez y Necochea. Qué lindo la Boca. Muy pintoresco. Ahí me crié yo y ahí, bueno, estuvimos hasta el año 83 viviendo en la Boca. Los comienzos de don Damasio. Bueno, él comienza su carrera en 1931, grabando y formando parte de la orquesta de José Asunción Flores, este enorme autor y compositor paraguayo. La particularidad, su juventud, 12 años y con pantalón corto. Como decían en esa época, ¿no? La idea es que ustedes escuchen esto y que si quieren tomar nota o lo graban, entonces van sacando los datos que nosotros les vamos dando. Luego conoce a Samuel Aguayo y participa primero como músico solista, sí, y luego como director de la orquesta, porque a esa edad, él ya siendo muy joven, ya tenía el conocimiento suficiente. Como para dirigir la orquesta. Llamemos que esto es organizar para 18 músicos la parte que cada uno tiene que hacer. Había violín, contrabajo, piano, cello, flauta traversa, creo que no era un violín, sino eran 2 o 3, claro, él con su bandoneón. Era el típico conjunto paraguayo, ¿no es cierto? Porque se estilaba, ¿no es cierto? Había que escribir la música. Había que escribir la parte de cada uno, musicalizar, tenerlo en la cabeza y después eso organizarlo y dirigirlo, que es lo que hace cualquier maestro de música. Sí. Esto lo hizo durante 22 años. 22 años dirigió
la orquesta de Samuel Aguayo. También fue integrante fundador del Cuarteto Tradición, también siendo joven, un cuarteto muy famoso y que después fue cambiando de integrantes, sí. Pero digamos que Damaso estaba en la parte donde él fue la primera agrupación del Cuarteto O sea, Tradición. quedó siempre. Claro. Y mientras grababa con Aguayo, él creó otro conjunto que se llamaba Los Mercedeños. Qué Por eso lindo no nombre. figuraba con su nombre, porque me contaba papá que ellos firmaron contrato, tanto Samuel como él, con la RCA. Ah, sí. Entonces no podían Utilizar su nombre. utilizar su nombre. Entonces pusieron ese nombre, RCA Víctor. RCA Víctor, claro. Los Mercedeños. Qué Los lindo nombre. Mercedeños. Y bueno, hay varios discos que grabó con ese nombre, pero en al mismo tiempo. Claro. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo que integraba. Que integraba y dirigía Claro. la orquesta de Samuel, ¿no? Y bueno, ahí fue dando rienda suelta a un poquito de más de liberación, porque no solamente el tema de la orquesta también te agranda, pero también te limita. Te limita a Porque partes. tenés que tocar lo que está escrito. Y ahí podía desarrollar su sabiduría musical, Exacto. Y bueno, definitivamente después de lo de Aguayo empezó a abrirse camino con su propio nombre. Bueno, el mote en su momento era del Coloso del chamamé, le pusieron ¿no? varios. Damasio Esquivel, el Coloso. Otra vez del otra chamamé. gente le puso el Coloso del ritmo guaraní Ujú. y otra vez el Coloso de la polca y el Señor del chamamé. Mirá vos, Qué lindo. esos eran los motes que Es para un tenía. título de disco. ¿Qué tal, sus obras, bueno, acá tenemos el Mataburro y vamos avanzando. Sus obras, bueno, se estima que compuso 326 obras entre registradas e inéditas. Sí. La primera de ellas, siendo muy joven él, data de 1935 y se llama Picuipe, que en guaraní quiere decir torcasita. Bueno, muchas fueron las obras instrumentales que hizo y otras tantas con otros autores. Él tenía muchos autores que colaboraron con él. Con sus obras. En general eran autores que le acercaban la letra y él las Y en musicalizaba. las músicas. Y veo. Y en mucho- algunas otras ocasiones él hacía la música, como por Alma Guaraní por ejemplo, él hacía la música Y le ponían letra. buscaba él, dentro de sus amistades, ¿Y qué autores estoy viendo? sí, acá tenemos por ejemplo Carlos o Alberto Mesa, Polito Castillo, Constante Aguer, Pedro Evaristo Díaz, Pedro Altamirano, María Mouré, Anselmo Paniagua, Diego Perkins, Víctor Abel Jiménez y tantos otros que no me acuerdo, y bueno, sería larguísima la lista. En 1941 compone la obra más importante, que se llamó Alma Guaraní. La registra en 1944 junto a Osvaldo Sosa Cordero. Se pasaron 3 años desde que él crea Alma Guaraní Hasta que la registran. con el nombre de Alma Guaraní. Luego pasa, hace un pequeño impas la obra con un hombre que era doctor de leyes, Sí. de apellido Olivera, el cual hace una primera letra que quizá algunos de los Está que están grabada, viendo está grabada y está editada en el último álbum Tesoros Muy bonita de Damasio, la letra. que en vez de decir raza del Guayaquil, la red dice armoniosa pasión de una raza decidida. Es más o menos como comienza la canción, es muy linda. Y supongo yo que parte de la letra que Osvaldo Sosa Cordero hizo se inspiró en la primera. Exacto. Que bueno, después hubo una desavenencia entre ellos que era muy común en esos años, todos tenían carácter fuerte. Pero la Entonces, desavenencia fue con el otro autor, creo que Samuel, no con Osvaldo Sosa Cordero. claro, con el otro autor. Sí. Bueno, y como para terminar esta parte, debo decir que Alma Guaraní fue grabado en varios idiomas, como el inglés, francés, portugués, yiddish y guaraní. O sea, cuando Damasio recibe los derechos de autor, Ahí figura. recibe por las obras que circulan en otros países, con versiones argentinas, pero también te aclara en la liquidación de Sadei Sí. si la obra es nativa, Incluso con un intérprete nativo de ese país, ¿no? estuvo como tapa de programas de televisión, como es que se llama la musicalización. Alma Guaraní. Sí, Sí, sí. Alma Guaraní. Y también forma parte de lo que, ahora no sé, pero antiguamente era el cancionero escolar argentino. Y Donde actualmente vos figura. tenés Samba de la Esperanza, Sí, figura actualmente. Alma Guaraní.
Eso nos da un profundo orgullo a nosotros porque, bueno, según dichos que en algún lado debemos tener grabado de una conversación íntima entre Raulito y Damasio, Raulito le confesaba a Damasio en casa, Sí, me acuerdo. él decía que, bueno, Damasio ya le parecía que Alma Guaraní era una obra perfecta. Sí. La construcción armónica y la posibilidad que te daba de poder ejecutar variaciones sobre la misma melodía, hacían a la canción, según los ojos de Raulito, que no es cualquier persona, una obra perfecta. ¿Sí? Como que musicalmente era redondita. Y para cantar, vos que sos cantante también. También, sí, la verdad que uno se luce muchísimo porque no... Porque grabás Damasio, el tono original es si menor y vos la cantás en Yo la canto en si menor y es un placer, además no tiene... Hay algunas obras que quizás comienzan muy graves y terminan muy agudas y para no todos los cantores les queda cómodo y esta sí. Los estudios que tuvo él para llegar a que nosotros digamos maestro. Él comienza a estudiar música con el maestro Gilardo Gilardi y aprende el bandoneón con el maestro Francisco Peña, autor de páginas importantes dentro de la música del tango y de un vals que se llama Olga, muy lindo, muy sentido. Francisco Peña entonces el maestro de bandoneón que tuvo Damasio. A los 14 años, y siendo un prodigio, él se recibe de maestro de teoría y solfeo. Él empezó a los 8 años. Qué jovencito. Ahí está la cosa. Entonces, en 6 años creo que da, ¿no? 6, 8, 14. Sí, en 6 años él se recibe. Dictado y contrapunto. Exactamente. Teoría, solfeo, dictado y contrapunto. Luego se perfecciona porque le hacía falta, es como que lo que sabía no le alcanzaba. Y a los 18 años se recibe de maestro de armonía y orquestación. Entonces, todo esto que estoy diciendo yo no es mera, a mi modo de ver, una mera condición. O sea, aquel que toque chamamé si no estudió música no puede tocarlo. No es así. No. La mayoría de todos los que hacemos chamamé somos intuitivos, u orejeros, se diría en el campo. Pero sí. Y son muy pocos los que, como él, se cultivaron enormemente. Claro. O sea, es como que tanto en el bandoneón como en el aprendizaje, en la lectura y en el dictado, sabía mucho. Claro. Entonces cuando tenía que bajar para tocar una música popular, como el chamamé o la música del litoral, tenía España, le sobraba España. Él decía entonces, su habilidad hizo que se convirtiera en uno de los mayores copistas de nuestra música. Copista se le llama en la jerga a aquel que copia las canciones, o sea que el que sabe, vos vas. Antes el Sadaí tenía sí o sí que escribir la parte de piano. Sí, para registrar una obra. Claro, ahora vos llevas un CD y ya te la Claro, no, antes tenías que escribir escribir. Y ojo que esté mal escrita porque tenías que volver y escribirla bien. En el último tramo se escribía solamente la melodía central sin introducción, pero en esa época se tenía que escribir toda la canción. Es decir, que a Don Damasio le llegaban grandes autores que quizás no escribían la música en partitura y él se la transcribía. Claro, bueno, yo varias veces conté y él contó también, o mamá, que caía en Barrio. Yo vi a los hermanos Barrio, tanto Ireneo como Martiniano, muchas veces estoy hablando de los que me acuerdo, ¿no? He visto también a Mario Milla Medina, que venía, un hombre que venía muy temprano, nosotros no nos contábamos. Y contaba que traía facturas. Traía facturas y tomaba mate. Doña Elsa contaba. Y tal cual se lo escucha en las canciones, tal cual hablaba. Y un hombre sencillo. Era sencillísimo. Y bueno, muchos de los éxitos de Mario Milla de Medina seguramente estuvieron escritos por Damasio. Claro, o sea, son de la autoría de Mario para poder registrarlo. Y bueno, como así también, y me estoy acordando ahora él fue a nivel amistad generoso, porque también en esos años era condición en Sadaí para ser socio. Tenías que tener un socio adentro, de amigo, Sí. Tenías que tener... Para poder ingresar con tu primera obra tenías que registrar un tema con otro músico socio. Los músicos de Tarragó, que después crearon los Reyes del Chamamé, no eran socios, hacía muchlos años que estaban. Sí, y no eran socios. No eran socios, el mismo Cañete. Él los ayudó a asociarse. Polito Castillo se me viene a la mente también, que fue otro de los que se interpuso a Damasio para que Polito pueda ser socio, y de hecho lo es y
con mucha justicia, ¿no es cierto? Qué bien, ¿no? Entonces decía que es uno de los mayores copistas teniendo, bueno, él cobraba por esto. Sí, sí. O sea, aparte de su música y de trabajar de músico, él hacía las copias y cobraba por eso. Yo personalmente, yo he estado con el grabador geloso, El grabador tocando apretando, la teclita, poniendo pausa. la pausa, sacando, y bueno, y el tipo escribía sobre el fuelle, propiamente dicho, del bandoneón, Sí. ahí escribía, y hacía con la manito los compases, Sí. entonces iba poniendo y escribía. Primero el lápiz y después con su... Yo lo vi escribir porque un día estaba componiendo una melodía que le gustó y dice, a ver, traeme un lápiz y un papel, y puso arriba del bandoneón y se puso a escribir Sí, ahí. sí. Las variaciones que vos 6 por escuchás, 8. en las variaciones que vos escuchás en los discos, él las escribía. Sí, escribía especialmente la variación, lo demás se lo acordaba. Lo que nosotros los intuitivos, o aprovechando la cuestión que decía de la tecnología, lo que nosotros hacemos de escuchar o crear una melodía que se nos ocurra y agarramos el teléfono y la silbamos capaz. Sí, o la grabás, Bueno, claro. él no agarraba su papel Y ya lo y escribí. ya la escribía. Entonces cuando llegaba la hora de tocarla o de grabarla, Claro. ya sabía lo que tenía que hacer. Claro. Así que bueno, esta condición también lo hace particular. Bueno, ¿Cierto? yo conocí a Abel Molar y él me comentó Don Damasio, me ha escrito acá en la editorial. Ah, trabajaba para la Claro, para editorial. Fermata. Yo era jovencita y me dijo, oh, ¿cómo no voy a conocer a Don Damasio? Y Si bueno, él no mucha se- obra no de él transcribía. está en lo que fue, ya no es más, Julio Korn, que fue otra enorme sí. editorial, que bueno, ahora las multinacionales las fueron comprando y tomando y Se unifica. a veces claro. para hablar de Damasio Esquivel en una editorial no saben ni qué es, no saben ni quién es, ni quién fue, ni nada. Claro. Son todas personas jóvenes, que están Pero armadas, están los archivos. pero está ahí el figura Sí, que sí, sí. corresponde, ¿no es cierto? Hablemos ahora, Iris, de los músicos, sus amigos, ¿no es cierto? Bueno, acá creo que vamos a tener que... Eran músicos y amigos. Claro, porque según los registros que yo tengo, yo llegué a una cifra de 126 músicos que han pasado por la carrera, con esta particularidad. Algunos solamente grabaron, Sí, sí. otros solamente tocaron en vivo y no grabaron, otros permanecieron 30, 40 años con él, otros permanecieron un solo día, Sí, porque quizás necesitaba ese día un músico, pero pero yo lo tomo. después uno los encuentra por Para ahí. cómo la persona que me estoy dirigiendo esté tocando actualmente con nosotros. Claro, pero incluso otros Y músicos. Carlitos Godoy se llama. Se llena de orgullo cada vez que habla. Claro. Yo alguna vez toqué con tu papá, con el maestro, o sea, y tocó un solo día. Un solo día. O sea, varios shows, pero en un solo día. Exacto, hicimos 5. Y bueno, ¿y cuánta gente encontramos por ahí que dice yo toqué con Don Damasio en tal No, lugar no. y después nunca más porque cada uno siguió con su grupo, pero bueno, participó por lo menos. Acá quiero hacer hincapié en más o menos que dijimos, por estas mismas vías que ustedes están viéndonos y escuchándonos, si llegan a saber y saben que fulano, sultano o mengano tocó con Damasio, esté vivo o no esté vivo, bueno, háganoslo saber para que nosotros lo podamos incluir. Vamos diciendo de a uno por vez, porque son muchos. Yo digo Francisco Acebal, cantor y guitarrista. Ricardo Ferradas Gómez, cantor. Otro cantor, Samuel Aguayo. Oh, Samuel Aguayo. Goyo Franco, cantor y guitarrista y amigo. Pedro Aguirre, cantor y guitarrista. Roberto Galarza, cantor y guitarrista. Hace muy poquito también se cumplió un año más de su fallecimiento. Néstor Ameri, cantante. Rubén Galván, en bajo. Calí Aranda, gran amigo de papá en acordeón. Esteban Gatti, un gran guitarrista. Carlos Báez, cantor y guitarrista. Pedro Jiménez, cantor y guitarrista. A ver si conoces Raúl Barbosa. Raulito. Acordeonista. Barbosa, qué placer. Juan Carlos Godoy, guitarrista. Ahí está. Y cantor, ¿no? Y que yo decía que tocó una vez sola. Policarpo Benítez en guitarra. Rulito González, guitarrista. José Bragato, cello. El Gaucho Gravilla, glosista. Ireneo Carballo, acordeonista. Juancito el Peregrino, cantor y guitarrista. Carlos Hernán, guitarrista. Fito Ledesma, acordeonista. A ver si conoces este otro, Alberto Castelar, el piano. Qué pianista, Alberto Castelar. Angelita Lescano, cantante. De las hermanas Lescano. Juan Castillo, acordeonista.
Lópezito, cantor y guitarrista. Juan Carlos Catorini en violín. Julio Lorman, que habremos estado por Federal tantos años seguidos, cantor y guitarrista. Ramón Chávez, cantor y guitarrista. Héctor Márquez, losista Y chofer. y chofer. Damasio siempre tuvo vehículo, pero nunca supo manejar. Claro, entonces siempre alguien llevaba. Conocía hasta los pozos, Sí. pero él no sabía manejar. Juan Chivalowski en contrabajo. José Medina, guitarrista. Juan Manuel Cuevas en contrabajo, otro contrabajista. Uno que empezó muy jovencito y flaquito con don Damasio A ver. Esquivel, quien tuve el placer de conocer y cantar con él también. Don Eduardo Miño, acordeonista. Juan Delgado en bandoneón. Gregorio Molina, cantor y guitarrista que anda siempre dando vueltas por ahí. Capo. Acordeonista, Juancho Escalada. Julio Montes, cantor. Valerio Escobar, clarinete. Bueno, un maestro, Nelson Murúa, guitarrista. Gran maestro. Juan Carlos Esquivel, hermano, en contrabajo. Eugenio Núñez, si habremos andado por Cosquín, cantor y guitarrista. Sofía Rosa Fanuela, cantante. Nicolás Oroño, un gran guitarrista también, ¿eh? Sí, un abrazo para él. Emeterio Fernández, cantor, compositor y súper amigo. Gallo Sopla Ortiz, guitarrista. Esto es de la banda más del núcleo de los guitarristas mejores que tuvo Damasio. Palermo, Martín Torres, Gallo Sopla, de La Boca de este hombre. Sí. Vivía ahí, aquel que conoce La Boca, donde existía el Club Bohemios, la calle Necochea, enfrente, ahí vivía mi querido ¿Quién no amigo. habrá andado por ahí, no? En esas Epa. épocas. Esos guitarristas que hacían esos arreglos al estilo tanguero o cuyano, ¿no? Exactamente. Constante Aguer también grabó con Damasio. Bartolomé Palermo, guitarrista. Roberto Amato, contrabajo. Marcelo Pelufo, bajo. Roberto Aquino, cantor y guitarrista. Esteban Ponce, cantor y guitarrista. Ramón Ayala, ¿lo conoces? Así que empezó con don Damasio Ramón Ayala, siempre lo dice. Lo ¿ves? dice en su biografía, y Raulito Barbosa lo dijo incluso en el programa de Mirta Legrand también, Exactamente. que comenzó con don Damasio Esquivel. Cuando Mirta Legrand dijo santafesino, bueno, ella también, ¿no? Ajá. Así que bueno, qué lindo, Bueno, ¿eh? acá le puse cantor y guitarrista, pero me parece que le queda chico todo esto a Ramón Ayala. Es cantor, guitarrista, Poeta. juglar, poeta, compositor y bueno. Pintor, Pintor escultor, también. de todo un poco. Seguís vos, a ver. Víctor Ramírez, cantor y guitarrista. Juan Balbuena en guitarra, Domingo Rodríguez, cantorazo. cantorazo. Para mí es uno de los más importantes. Ireneo Barrios, cantor y guitarrista. Aníbal Sánchez, cantor y guitarrista. Salvador Benítez, cantor y guitarrista. Luis Ferreira, guitarrón. Pata de pala, Sí, gran guitarra. Lito Bravo, cantor y guitarrista. otro cantorazo. Manuel Franco, cantor y guitarrista. Manolo. Bencho Cardoso en acordeón. Su acordeón Bencho, Anconetano. que anda por ahí, Bencho. Qué flores de grabaciones se mandó con don Hermosas. Damasio. Lorenzo Galván, cantor y guitarrista y por amigo. supuesto amigo. José Cartelli, guitarrista. En piano, Gaona. Gaona, sí, no sabemos el nombre. Algunos Sí, tenemos sí. el apellido, pero no. Agustín Castillo, cantor y guitarrista. Agapito Jiménez, cantor y guitarrista. Polito Castillo, presentador y musicista. Un gran poeta. Ángel Godoy, cantor. Mario Cepeda, glosista. Higinio Gómez, cantor. Él es el que canta en primera alma guaraní. La primera vez, la Armoniosa primera versión. Canta Higinio Gómez. Muy linda está, sí. Paraguayo. Roberto Cherbo, violinista. Alberto González, contrabajo, que don Damasio le decía cabezón, ¿no? Claro. Heriberto Crepí, contrabajo. Bueno, quien les habla, Iris Mabel, cantante. Este está el aplauso para él. Rosita del Valle, cantante espectacular del maestro. Sí, es una amiga también, que está viva todavía. Juárez, cantor y guitarrista. Tampoco sabemos. El doctor Juárez, vive Doctor acá, Juárez. sí, en la capital, pero no recuerdo su nombre. Pascasio Enríquez, guitarra. Lorenzo Leguizamón, arpa. Juan Escobar en guitarra. Goya Lescano, Oye, cantante. Conjunto con. Eran las hermanitas Lescano junto con. No estoy acordando su nombre, mi tía le decimos. Chacho Esquivel, quien les habla, cantor, guitarrista y Otro estafador. todo. Ay, bueno. Gillo López, acordeón. Sí. María Eugenia Fanuela, cantante.
Julio Luján, cantor y guitarrista. También comienza con Damasio. Qué bárbaro. Fernando Farmal, cantor. Raquel Martínez, cantante. Qué lindo nombre, Raquel. Hermoso. Carlito Fernández, acordeonista. Una vez Carlito Fernández vino a tocar y llegó la hora de tocar y bueno, tocábamos parados. Sí. Y nos sube la pata el tipo arriba de la silla, donde quiera, y no tenía media. Y bueno, Y ya me imagino lo cargamos los más chistes. o menos una semana entera porque Damasio. Don Damasio, no podías estar tranquilo que siempre te decía un chiste. Yo voy a seguir por acá. Dale. Pedro Sasso en bandoneón. Bandoneón. ¿Qué tal, Andrés Miño, cantor y guitarrista. Juan Carlos Silva, gran cantor. Francisco Moando, cantor y guitarrista. De Reconquista. Eduardo Taborda, guitarrista. Amadeo Monge. El arpista. Jorge Tolosa, cantor y guitarrista. Atilio Morales, acordeonista. Y pintó. Mira vos. Marcos Humeri, bandoneón. Raúl Noguera, cantor y guitarrista. Este lo conozco, cantor y guitarrista. Qué facha que tenía. Tanguero, también. Juan Valenzuela, guitarra. Sí. Juancito Valenzuela. Carlos Olmedo, un amigazo. Uy, qué Falleció lindo, qué emoción. José Ernesto Verón, cantor y guitarrista. Ramón Ortega, cantor y guitarrista. Emilio Villi en bandoneón. El Gordo Ovelar, le decían, Sí, señor, pianista. piano. Bueno, nuestro querido amigo Carlos Solano Vizgarra. A Carlitos Vizgarra. Hugo Ramón Pelufo, guitarrista. Conocido, ¿no? Sí, medio conocido, ¿no? Álvaro Copelo en acordeón, súper acordeonista. El Gordito Pereira, ¿por qué le dirían el Gordito, no? Porque era gordito. Glosista. Un personaje, ese gordito. Sí, ¿no? En la zona de Maquinista Sabio, San Miguel, todos esos lugares. Baile que íbamos, baile que estaba Y igual que el Gaucho Gramilla. Claro. Rubén Benítez en contrabajo. Ramón Quevedo, qué ojazos que tenía ese ¿Viste? hombre, acordeonista. El dúo Quevedo Trevisan. Sí. Julio Argentino Saracho en acordeón. Saracho. Pintor también. Ah, mira vos. Alejandro Rivero, cantor y guitarrista. Perico Segovia, cantor y guitarrista. José Ángel Rojas, cantor y guitarrista. Rojita, sí. Juan Carlos Soria, cantor. Orlando Nandi Santillán, José- acordeonista. Un amigo. José Tesare en acordeón. Y sigue por ahí. Y sigue por acá, de los. A ver qué toca ahí. Martín Torre, el dueño de los arreglos más originales y más dulces y lindos en guitarra de la música nuestra. Y las travesuras más grandes que hicieron. Que han hecho, Con ¿no? Y Damasio, yo creo Martín, que todo muchos tomaron la forma del toque de la guitarra de él, ¿no? Exactamente. Muchos. Carlos Valenzuela, hermano de Juan, en guitarra. Edgardo Vallejos, Vallejito para nosotros, Un amigazo. cantor y amigo, ¿no? Roberto Verón, cantor y guitarrista. Carlos Vizgarra Hijo, acordeonista, Exactamente, actual actual. músico de nuestro conjunto El Mauraní. Pablo Copelo, acordeón, autor del Chacho, comprado con Damasio. Un amigazo, Copelo también. Y el último, Oscar Olivera, cantor y guitarrista. exactamente, montaba su guitarra sobre su pancita, Ah, tenía ¿sí? la pancita más Le no era como la servía de mía. repisa la Y le guitarra. servía de repisa. La pancita. Bueno, hemos querido hacer esto que a lo mejor resulta aburrido, pero no queríamos olvidarnos de ninguno, porque no sabe uno por dónde puede andar esto que estamos haciendo ahora, y sería ingrato de nuestra parte olvidarnos de alguno. Y si no sé, alguno que ustedes saben no lo nombramos es porque no lo sabemos. No, y si tienen pruebas, cómo comprobarlo, nos acercan y nosotros ya lo incluimos en la biografía de un Damasio Esquivel. Exactamente. Seguimos entonces con el orden. Les voy a alcanzar acá a mis colaboradores. Nuestro ayudante. Exactamente. Y vamos a la música paraguaya. Vos sabés que a Damasio le costó mucho revertir una situación puntual que él tiene con el chamamé y la música paraguaya. Hay mucha gente que considera que las dos pueden llevarse muy bien y otros que consideran que no. Todo lo Que contrario. van separadas. Que van separadas, que una cosa es una otra y ninguna es consecuencia de ninguna. Damasio, por cuestiones que ahora las voy a enumerar, él comenzó haciendo música con Paraguayo. músicos paraguayos y con música paraguaya. Claro. Por eso, ese toque que tiene él, que muchas veces, a veces se escuchaba lamentablemente en forma despectiva, que toca paraguayado, pero bueno, hay que escuchar los discos y saber quién realmente defendió la música del litoral.
Y bueno, considero que este comentario lo quería hacer porque a veces no lo consideran a Damasio bien como yo considero que deberían considerar ellos. Algunas son difusores, algunos son personas que tienen a cargo entidades importantes en festivales, a su cargo. Digamos que no lo consideran como que yo debería, y quizás uno de los motivos puede ser este. Igual de todas maneras, él tuvo, sí, ya fue reconocido por los grandes en sus comienzos y estaban a la par todos juntitos, han estado juntos siempre. Él tuvo un papá, era músico, sí. Mi abuelo, tocaba la guitarra y era chofer de tranvía. Guitarrista. Y era paraguayo. Dirigió 22 años, como dije anteriormente, la orquesta de Samuel Aguayo. Grabó y tocó y compartió con múltiples artistas paraguayos. Acá te tiro algunos nombres: Herminio Jiménez, Samuel Aguayo, Lorenzo González, Mauricio y Oscar Cardoso Campo, padre e hijo, Juan Escobar, Luis Alberto del Paraná, Neneco Norton, Emilio Villi, Eladio Martínez, Demetrio Ortiz, Amperio Villalba, Kemil Yambay, el gran concertista Cayo Sila Godoy, era muy amigo de él. Sí. En Buenos Aires era muy solicitado Damasio porque venían grupos u orquestas, sabían que en Buenos Aires estaba Damasio, les gustaba lo que hacían y ya le traían la partitura. Lo convocaban. Entonces él, como además de todo lo que ya dijimos, sabía transportar música, bueno, le ponías en el atril la partitura de X canción en sol mayor, pero el cantante no la puede hacer en sol, la puede hacer en mi mayor. Sí. Entonces, a solo mirar, él transportaba lo que leía, lo transportaba. Claro, porque esos músicos tocaban todos por música. Claro, una de las razones también era que Paraguay casi no tenía estudios de grabación. Entonces tenían que venir obligadamente a Buenos Aires para grabar, porque bueno, eran así las cosas, ¿no? Claro. Esto es lo que es entonces este pequeño bloque de lo que yo le llamo la música paraguaya. Damasio en vivo, le he dado en llamar esta parte. Tocó en teatros, grandes o chicos, en bailes, en bailantas, las famosas en bailantas, festivales, y siempre imponiendo su garra, su presencia, su profesionalismo. La enorme parte de su carrera la tocó parado. Sí. Digo esta excepción porque aquel que es músico va a saber apreciar, su forma de tocar en el escenario. Sí. Entonces, claro, porque en esa época tocaban especialmente los chamameceros así de parados, ¿no? Claro, todo el mundo hasta hoy. Quizás cuando tocaban por partitura estaban todos sentados en orquesta. Empezó a flaquear su salud. Sí. Papá, ¿por qué no tocás sentado? Él no quería. Se pensaba que estaba mal. Pero lo convencí. Claro. Y empezó a tocar mejor. Estamos hablando de Damasio. Sí, porque ya ¿no? grande. Sí. Porque él podía apoyarse el bandoneón en las dos piernas. Sí. Podía tocar mejor, más cómodo. Sí. Y bueno, el resultante era lo que uno buscaba, que él, pero bueno, está en la mente nuestra y en este momento estamos mirando una foto. Claro, verlo tocado parado. Donde él levantaba su bandoneón. Lo hacía volar. Un bandoneón pesa 22 kilos, luego 20 kilos, 15 kilos, no sé cuánto. Son pesados. Sí. Y con muchos pliegues. Y tocaba y abría el bandoneón y eso lo hacía tener esa garra, esa presencia y esa personalidad. Y esa simpatía con el público, porque la gente se acercaba a mirarlo porque no podía creer cómo hacía flamear su bandoneón, ¿no? Sí. No es que tocaba sentadito y nada más. No, de ninguna manera. Ahora vamos a pasar a una parte que es densa en el buen sentido de la palabra, ¿no? El cine y la televisión. En el cine hizo poquitas cosas, pero importantes. Él estuvo como actor músico, tocando, en las 3 oportunidades acompañando a Hugo del Carril, otro desconocido, ¿no? En Las aguas bajan túneles, con Fructo Gómez y en Pobre mi madre querida. Esa imagen que decía, bueno, ustedes miraron la película, donde está en el Paraná. Sí, me acuerdo de Las aguas bajan turbias, que él canta. Él se va de la casa porque su hermano se enamoran de la misma mujer. Sí. Entonces él se aísla y se va al Paraná y está en una canoa
junto con varios amigotes, uno de esos era Damasio, Sí. y él está tocando en la canoa, que me pregunto yo cómo harían para filmar esto, Claro. porque uno por más que En esa época, ¿no? que cueste creer, bueno, el cine argentino de esa primera época fue espectacular, Sí, difícil sí, de sí, superar. sí, sí. Y bueno, estas escenas como la que te estoy contando, la cual toca Damasio, muy recordada, y van a saber recordar lo que están mirando. Y en televisión hizo desastre. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Porque es casi uno de los últimos patriarcas, fue el que quedó vivo, ¿no? Entonces Sí, tuvo disfrutó de esa- toda la gama de programas de televisión que hubieron, ya sean de folclore, de música nuestra o no, pero en diferentes ámbitos él entraba, gustaba a todos. Entonces, de pronto un programa que quizás no era musical lo convocaban. mira, sabrán recordar. Sábados circulares del Pipo Mancera. Sábados de la bondad de Héctor Coire, ¿no? Bueno, Héctor Coire. Guitarreando de Aníbal Cufré. Argentina canta y baila de Jorge Lanza. Encuentro criollo con la conducción de Víctor Abel Jiménez. Un autorazo también. Los grandes de Antonio Conducía Carrizo. Antonio Carrizo. Te hacía una nota Y sí. y después tenías que ir a tocar. La Botica del Ángel de Alfredo Vergara Leumann, programa central los días martes. Famosísimo. Feliz Domingo de Orlando Marconi. Orlando Marconi, el violinista. Además tocó el Sí, violín, aparte me de ser acuerdo. conductor. El show de Leo Vanés, se deben acordar de Leo Leo Vanés Vanés algunos. en Crónica Musical. Crónica musical estaba, se deben acordar ustedes, los sábados y los domingos. En A veces vivo. nos tocaba, la mayoría de las veces en domingo Sí. y algunas otras en sábado. Tocaba. Y tenía conductores Diferentes. o Sí, sea, sí. no tenemos uno específico. Me acuerdo que habían orquestas de tango Sí. y después veníamos nosotros. Estaba Caroso y Narizón. Carosi Narizonza nos presentó una vez que yo casi me muero. Parecido, sí. Folclórico Proyecto Nacional conducido por Guillermo Chávez. Chávez, que lo tenemos en Radio Nacional actualmente. Nocti Dormi y el Portal de la Noche con don Raúl Portal. Bueno, este fue el precursor de Sí. los programas que a las De 12 de la noche. noche, dice, ¿quién te va a mirar a las 12 de la No, noche? te miraban todos. Y hizo estragos. Nos El matamos. rating que tenía esos Nos programas. matamos de risa. A ver si te suena este. Finalísima con Los Leonardo lunes Simos. con Leonardo Simos. ¿Y quién no iba finalísima? ¿Quién no miraba finalísima? ¿Quién no miraba? Era increíble. Badía y compañía y Estudio País con Juan Alberto Badía. Otro enorme, gran conductor y locutor. ¿Y este? Argentinísima Julio Marvis, don Julio Marvis. Bueno, tendríamos que hablar, ¿no? ¿No es cierto? Que hay mucha gente que no lo quiso a Julio, pero Lo que era pasa es que terrible. hizo mucho Julio Marvis. Conmigo, inclusive en forma personal, tuvimos varias agarradas. Sí, sí. Pero después yo fui creciendo Y te diste y me cuenta fui por dando qué. cuenta por qué él era como era. Bueno, y muchas ¿Cierto? personalidades. Estoy hablando de la relación de Marvis Música, Marvis Cine, Marvis Radio Artistas. Nacional, Canal 7. No estoy hablando del Marvis interventor de Director. Radio Nacional, porque yo Sí. en esos temas no me voy a meter. Pero él como Él sabía él lo que era hacía. otro artista más. Sí, sí. Aparte era cantor de Era tango, otro artista Marvis. más. Entonces era tan importante como otro. Y bueno, Sí, sí. tenía en Damasio un gran amigo Mm. que también se peleó, y ¿Y no por- una sino varias ¿Y veces. por qué se peleó? Pero bueno, el recuerdo más grato para Julio Marvis. El show de la vida y el show del minuto ¿Con? don Héctor Larrea. Y también fuimos a Rapidísimo. Sí, exactamente En por la radio. De lo nuestro con humor y sonrisas 11. Quique da Piar. Quique da De lo nuestro con Piar. humor a las 8 de la noche todos los días y sonrisas 11 los domingos domingos. a las 9 de la noche. Que era ese estudio Te inmenso veían de todo el Canal mundo, 11. Sí, entran 1000 personas. ¿Qué va? Era hermoso. Luego más adelante, Folclorísimo, de con Carlos Giachetti. Movete con Georgina Georgina Barbarosa. Barbarosa. Había que moverse ahí. Sí. El espejo con Víctor Hugo Morales. El espejo en todo el país. El espejo era un programa que estaba. Y salían en vivo en las provincias cuando andaban por ahí. Claro, bueno. Iban justamente, ustedes y tocaban. justamente. Sembrando Conciencia, programa también de muchísima audiencia. Roberto con Rimondi Roberto Fraga, Rimondi. un amigo también, ¿eh? Gente de mi país y lo conducía Chochi Guzmán. Guzmán.
Graciela y Andrés. Con que fue Graciela uno de los primeros Alfano. programas que hiciste vos. Sí, ¿Digo bien? muy jovencita, con Graciela Alfano y Andrés Percival. Exacto. Domingo para la Juventud, que en este caso ya lo conducía Silvio Soldán y Jorge Rossi. Jorge Rossi, ya el desaparecido Jorge Tocábamos Rossi. nosotros y la tribuna de los chicos de un lado y la tribuna del otro lado, y bueno, ¿cómo hacían para tocar chamamé? Que los chicos No, para los chicos les se encantaba. salían de las tribunas los A chicos bailar. a bailar, a veces en forma desopilante, pero lo hacían y bueno, hacía desastre demasiado. Qué bárbaro. Movete con Carmen Barbieri Claro, después. Movete con Carmen Barbieri Después se hizo. también, sí. Sábados Musicales, que es un programa de Canal 2, que el Sí. productor era Fontana. Sí, Y parecido. Ser Antoni, ¿no? Que están los hijos ahora, Sí. que también lo conducían diferentes conductores, pero también tuvo Damasio. Que entraba el chamamé con Don Damasio Exacto. Esquivel. El mundo del chamamé con el Uh. negro Brizuela Méndez, Viaje Litoral, Mario Félix y Juan Carlos Rousselot. Rousselot. El gran debut, conducido por Omar Serazuelo, hace poquito se nos dejó. Cordialmente con Juan Carlos Mareco. Y además decenas de Y bueno, y festivales. programas también con Argentino Luna. Él tenía sus me olvidé, programas me Argentino olvidé. Luna también. Exactamente, sí. En radio, no me estoy acordando de la señal. TVA. Es el TVA. Y Televisión bueno, Argentina. decenas de Y festivales. los decenas de festivales que Damasio le tocaba. Que quizás no se televisaban todos. Estar en vivo, Sí, en vivo, al aire. como en cadena nacional, decía yo. Sí, me acuerdo que veníamos de los festivales en donde cargábamos nafta, la gente decía, lo vimos, Don Damasio, que se nos besaba la gente. Sí. Era increíble. Iris. Y ahora Iris y Damasio. Tantas cosas tendrás para contar, ¿no? Sí. Yo te voy a hacer un breve reportaje. Breve. ¿Cómo lo conociste? Y bueno, lo conocí en una Radio Buenos Aires, en la capital. ¿Qué año? Ya sé que no querés que se diga los años, pero En el 1981, 80, 82, por ahí. no. A ver, no, 84 82. Bueno, aproximadamente. Y bueno, y tuve el placer de que de ahí en más él me escuchó en esa radio, en ese programa. forma casual. De Manuel de Asunción, sí, yo estaba con mi guitarrita, tendría unos 13 años, y con mi papá en bandoneón cantando unas guaranas, unas litoraleñas, y me invitó al cumpleaños de Doña Elsa, Sí, su que mamá, viniste acá. y de ahí en más, bueno, se entabló una amistad artística también, ¿no? ¿Y qué experiencia te dio cantar con él? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero Y la experiencia que me dio cantar con él es de pronto participar de una gran orquesta para mí, porque yo estaba acostumbrada a cantar o con mi papá o con un grupo de guitarras o sola, y de pronto estar con un conjunto tan numeroso, con contrabajo, con acordeón, bandoneón, guitarra, guitarrón, todo. Entonces fue aprender todo con él, porque él te enseñaba la postura en el escenario, cómo expresarse, la magia que él tenía, el ímpetu y el fervor, como que te lo enseñaba y te lo transmitía y uno lo tomaba, ¿no? ¿y qué legado crees que él le deja a la música del litoral? Y todo, porque él hizo lo mismo que muchos otros grandes, pero mucho más hizo, porque siguió viviendo, tuvo la suerte de no morir tan joven, entonces abarcó todo lo que es televisión, todo lo que es formato en grabaciones modernas como el CD, como ese casecito chiquitito que no me acuerdo cómo se llama, y bueno, llegar a los grandes festivales, viajar por todo el país y abrir caminos. Él le abrió caminos a todos los artistas actuales en cuanto a lo que es la música del litoral, el chamamé. Y por eso hoy en día hay innumerable cantidad de conjuntos que incluso lo imitan a Don Damasio. En ese punto lo imitan bastante, hasta en la vestimenta. Voy a meterme en tu segmento. 3 cosas. ¿Vos estás de acuerdo con que el esquema en el cual Damasio utiliza a los cantantes solistas en general, o sea, el hallazgo de él de poner cantantes solistas en el escenario con un formato parecido a lo que es el tango? Sí. O sea, el cantante suelto, solista, no tocando, con micrófono en mano caminando y por caminando todo el todo frente del escenario. escenario. Eso él fue
precursor para mí en lo que es en nuestra música del litoral chamamé, porque en el tango se utilizaba, quizás la figura del cantante estaba ahí quieta, pero de pronto en el chamamé uno, yo por lo menos con Don Damasio me recorría todo el escenario y bueno, porque vos no fuiste su primer cantante. No, hubieron muchísimos, pero bueno, de la época de antes. antes. Claro, te estoy hablando de antes de Ramón. Sí, porque sí. alguno va a estar mirando y va a decir, Ramón, estoy hablando antes de Ramón. Sí, pero por supuesto. Donde él tenía en su mayoría cantantes hombres. Hombres y algunas mujeres, pero bueno. Yo recuerdo que a varios de ellos les decía, vaya ahí, impóngase, quería mucho que se le entienda lo que dice. La dicción. Y la expresión. La expresión. Usted tiene que leer la letra y saber qué está diciendo. Claro. Y póngase adelante y abra las piernas. Y quizás la postura, sí, y quizás el tema del repertorio también. Tenía mucha razón porque de pronto uno decía, Don Damasio, quiero cantar tal cosa. Bueno, sí, pero acá vamos a hacer tal y tal obra, porque hay que defender los colores. Entonces, él sabía según el ámbito en donde uno tocaba, qué repertorio tocaba. Porque tenía pocos temas, por ejemplo. Claro, poco tiempo. Y había que hacer televisión quizás. Había que matar. Entonces vos tenías que romper con ese tema. Y además, redondeamos, a ver, decime. Bueno, me olvidé, ahora lo retomamos. Bueno, en el plano de las grabaciones de Damasio, son 101 grabaciones en total contabilizadas, 33 larga duración, 40 discos de pasta, 6 cassettes y 11 CD. Esto da la suma total de 100. Alguna época en que se editaba solamente cassette, porque los larga duración ya eran muy caros, no había quien los quiera fabricar y los CD todavía no habían salido. Entonces que hubo un pequeño lapso de unos años en la cual aquel que grababa solamente editaba en cassette. Y bueno, esto 101 grabaciones. Además de incalculables grabaciones como músico acompañante o sesionista, con artistas como ya nombré tantas veces, Samuel Aguayo, Lorenzo González, José Asunción Flores, Ramona Galarza, Tarragó Ross, María Ofelia, los Huancahuá, Clave, Luis Alberto del Paraná, Horacio del Guaraní y muchas otras personas que requerían de él para que venga y haga una partecita, ¿no es cierto? Con Ramona, con Tarragó, por ejemplo, un disco entero, sí. Y él no figura. No figuró porque no se podía poner el nombre de él porque él pertenecía a otra compañía. Pero es impresionante cómo se nota el toque de los dos, ¿no? La diferencia de los dos. Claro, porque ¡qué belleza! ¿Cómo haces cuando en un mismo guiso pones un poquito de Tarragó Ross y un poquito de Damasio? Me vino a la mente lo que quería decir, que Don Damasio era muy generoso y a veces dejaba de lado su obra y tocaba la obra de los demás y de los amigos y de muchas personas, autores que le decían, Don Damasio, me graba esto, me graba lo otro, era como medio Mercedes Sosa del chamamé, ¿no? Ayudaba a todos en ese aspecto. Y bueno, acá hay otro segmento y ya estamos terminando, donde figuran galardones, homenajes y premios, le pusimos. Bueno, Ciudadano Ilustre en Rojas, provincia de Buenos Aires, entregado por el HCD de Rojas. Sí. El Cachencho de oro o de bronce, no sé qué será. En el año 2000 en el Festival Nacional del Chamamé Federal. Sí. El premio Di Cipollina a la trayectoria. Premio Castro Cambón a la trayectoria también. Disco de oro acompañado por la compañía Microfón por el disco Alma Guaraní en 1969. El premio Capif en el año 76 al conjunto de mayor popularidad de la música del litoral. Luego disco de oro otra vez grabando en Music Hall por el disco Este es Don Damasio. A su vez, el premio a la trayectoria dado por la Cámara de Diputados de la Nación en el Salón de los Pasos Perdidos, con un lleno total, recordarás vos. Sí. Vos tuviste mucho que ver en especialmente artistas eran, porque el público también, pero no, muchos artistas, colegas vinieron con gusto a presenciar. Y el premio a la trayectoria, bueno, que le dieron el programa de Argentinísima, el mate ese gigantesco que era de Amanda. También, estos son algunos de los que tenemos, porque hay realmente en esta casa y en otros lugares que tenemos, hay muchos. Y bueno, este segmento, ¿cómo lo digo? Bueno, ahora te voy a hacer yo un reportaje. ¿Te parece? ¿Qué te parece? A ver, Chacho Esquivel, Chachito. ¿Cómo decía el chamamé que te hizo tu papá? El Chacho. El Chacho. Escúchenlo en el último
material discográfico que hemos grabado. ¿Cómo te integraste como músico al conjunto de tu papá, de Bondamancio Esquivel? Casi no sabía tocar la guitarra, digo casi porque sabía 3 o 4 tonos, aprendiendo en la casa de un primo que teníamos. Y bueno, papá parece ser, después me entero, ¿no?, que tuvo como un problemita interno en el conjunto con los músicos y cariñosamente los rajó a todos. Entonces, sí, es para eso. Un problema sindicalista. Y así. Entonces, bueno, tenía que un compromiso en Santa Fe, en Ceres. Sí. Esto era en el año 75. Y bueno, yo estaba, qué sé yo, lo que estaba haciendo en mi casa, no llegaba a 12 años, yo tenía 11 años y pico, pero era siempre corpulento. Y me dijo también cariñosamente, bueno, viste así, agarra una ropa, que a la noche viajamos. Yo no sabía ni por qué, ni a qué, ni a dónde y bueno, qué había hecho de malo, ¿no? El asunto que tocaste, no sé cómo. Ese fue el comienzo con Damas. Bueno, pero esos músicos después volvieron al conjunto, o sea, sí, se sabía que se daban cuenta que estaban equivocados, pero bueno, otra vez volvieron al conjunto. ¿Y por qué seguiste tocando con él? ¿Qué sentías al tocar con él? Porque una cosa es que él te convocó, vístase, venga que tenemos que ir a tocar, y otra cosa es que vos continuaste por propio gusto, ¿no? Es que yo, bueno, ya me hablando de un plano ya muy íntimo, personal, pero medio que no tuve yo una adolescencia normal. Yo pasé de estar cuidado en casa 10, 11, 12 años haciendo el colegio primario, sí. Es como que él me da una llave y yo abro una puerta en la cual me encuentro con que viajes, tocar, grabar, televisión. Claro, era otro mundo. Que no había otra cosa a la vista más importante. Lo que es la música, ¿no? Te lleva a tantos puntos que uno dice, mirá hasta dónde te puede llevar la música. Sí. Y bueno, esos fueron los motivos por los cuales me seguí, ¿no? Sí, o sea, ¿te gustó? Sí, me gustó. Y bueno, después con el tiempo ya fui entendiendo todo esto. ¿Y te perfeccionaste musicalmente? ¿Estudiaste? Sí, no, fui autodidacta en general, también estudié. Pero estudiaste música pero en no mucho, ahora he estudiado 3, 4 años. Sí. Pero lo que quiero decir es que me fui puliendo porque te da una experiencia, tocar tanto, te da una experiencia en el escenario y en todos los órdenes. Que te dura para toda la vida. Que es como que vos aceitás toda tu cabeza, tu mente, tu cuerpo, la aceitás en el bien del grupo. Claro. ¿No? Porque él era muy grande, sí. Pero había yo sé bien, ahora que tenemos nuestro propio grupo y que yo lo dirijo, yo solo no puedo, él solo tampoco hubiera podido. Uno él necesitó de toda esta lista que yo te nombré para llegar a donde llegó. Pero todos necesitamos y siempre de entonces, algo. ¿qué quiero decir? ¿Por qué quiero decir esto? Porque yo sentía que nosotros, ahí ya uso el plural, cuando llegábamos a los lugares a tocar, yo me sentía un poco importante, porque estábamos tocando en un conjunto importante. Claro. En una época que fue una época, no sé, los primeros 10, 20 años que toqué con papá fueron de mucho trabajo, entonces él era respetado. Y a su vez vos sentías mucho respeto, porque de pronto vos decías con papá o yo decía con Don Damasio íbamos en auto, como que vos sabías que llegabas y tocabas, no te hacían esperar, entrábamos a los lugares y bueno, de pie lo aplaudían a Don Damasio, bueno, uno era parte de todo eso, ¿no? Claro. Bueno, y redondeamos ahí, dice una pregunta que te formulé. Si estás arrepentido de haberte quedado al lado de tu papá como músico y de pronto no haberte abierto con tu propio conjunto y nombre. Y sí y no. Porque muchos otros hijos de grandes, ¿no? Sí. Muchos otros hijos lo hicieron más temprano. Lo hicieron, otros no, pero bueno, en mi caso creo que es el único, o serán pocos. Todos en general eligieron abrirse. Sí. Yo no sé si elegí, yo no sé si tuve la oportunidad de elegir. Lo que pasa es que de pronto se me cayó encima la edad de él. Claro. Había algunas cuestiones, llamémosles operativas, artísticas, muchos amigos, Damasio, y cuando llegaba la hora de pagarle, no lo reconocía. Pero eso era en el ámbito chico, en el ámbito de domas o cosas más chicas. Sí, no, en general. ¿Qué pasaba? Y entonces había que darle un impulso a su carrera, yo me sentía capacitado y empecé a ayudarlo y después me convertí como en el manager de él. Claro. Entonces, a medida que la vida pasaba, él iba creciendo, yo también
pero él llegó a un punto que él necesitaba más de mí que yo de él. Necesitaba tu apoyo como O sea, manager yo necesité como él y como productor, ¿no? Claro, aparte esto se teje, volviendo a la pregunta anterior, de muchas ausencias. O sea, cuando papá trabajaba mucho y yo no pertenecía al grupo de él, cada vez que papá se hacía una gira de 2 días, 3 días, 7 días, 8 días, un mes, yo no lo tenía, papá. Claro. Entonces esa puerta que yo te decía que se me abría, Era se me para abría estar con y él. estaba con él. Claro. Entonces ahí empecé a verlo. Compartías Es como que lo ves todo a el él tiempo con él. íntegramente. Lo No veías solo como en casa, padre y como artista. retándote o, Sí. o haciendo las cosas que siempre hizo como padre, Sí. lo veías en otro aspecto. Entonces, ¿Siempre te retaba alguna vez? No, muy pocas, muy pocas. Ah, como decís, uno lo veía retándote. No, bueno, la labor es de padre, ¿no? Claro, Pero sí. es eso. Bueno, vamos a ir redondeando. Este es el final de este encuentro. Espero que lo aprovechen. ¿Qué puedo decir para terminar esto? En principio lamento no haberlo hecho antes, no haberlo hecho con él. No haber podido escribir el libro que quise cuando él vivía y después no pude, y después cuando mamá vivía y tampoco pude. Las circunstancias de la vida nos fue llevando. Los que nos conocen saben que somos marido y mujer hace muchos años y que tenemos hijos. Quiero decir que las circunstancias de la vida a veces no nos llevaron para el lado que queríamos, y entonces lamento no haberlo podido. Pero nunca es hacerlo. tarde, porque podemos tomar Claro, yo no tengo que estar sentado acá contando la hora. reportajes que Él tenemos. debería haber estado sentado. Nosotros tenemos reportajes hasta de tu mamá en Radio Nacional, Sí. hablando con personalidades de Don Damasio en diferentes programas, e incluso en casa. Todo eso podemos editar y armar lo que vos estás diciendo. Bueno, yo convocar a que lo recuerden, a que escuchen su Y música, lo difundan. que aquel que se sienta capaz, que cultive su estilo, porque no es fácil, porque por eso no hay tantos súbditos de él, porque no es fácil tocar como él. Pero hay, Que busquen sus discos, que comprendan que fue una pieza fundamental para jerarquizar la música del litoral. Él le puso frac a la música del litoral. Le insisto con la música del litoral, porque contrariamente a lo que muchos otros deben pensar, que creen que el chamamé solamente es propiedad de Corrientes, yo creo que sí es propiedad de Corrientes, pero no el solo país. de Corrientes. Ya es de todo el país. Si no, dense una vuelta por el país y se van a encontrar con que en cada provincia hay conjuntos de chamamé, cantantes de chamamé, solistas, mujeres, varones, chicos, grandes, acordeón, bandoneón, en todas las provincias del país, y se lo digo con conocimiento de causa. Santiago del Estero dice se escucha más chamamé que chacarera. Así que el chamamé es nacional. Entonces, por eso digo música del litoral, no solamente chamamé. Que busquen sus discos, ya les dije, y esta música tan querida por todos nosotros, que es la música del litoral. Que compartan y comenten esto ya lo estoy diciendo en el idioma, digamos, del internet, que lo compartan, que les parece bien, que lo comenten. Y nosotros hemos sido testigos presenciales, no de toda su carrera, sino de gran parte de su carrera. O sea, estamos dando fe con nuestras palabras que lo que decimos es así. Los demás que hemos contado son dichos, comentarios, recuerdos de ex músicos de Damasio, de mamá, que bueno, dicho sea de paso, desde el año 43 que están juntos. 1943, es una mujer que hasta sus últimos días vivió y comprendió y acompañó, que no es fácil acompañar a un hombre como él, con una vida difícil. Él fue un bohemio siempre, y con todo lo bueno y lo malo trae la bohemia, pero bueno, tener la tranquilidad de que vivió como quiso y que hizo lo que quiso, y que bueno, una de las cosas resultantes es todo esto que estamos nosotros, que es la cuestión musical. Y bueno, todo lo que decimos nosotros andando por la vida pueden comprobar. Les agradecemos, ¿no, Iris? Infinitamente, y agradecer a García, que difunde actualmente los tesoros, a Sergio, los tesoros de Don Damasio Esquivel. La colección Tesoro, que sale por favor de Sergio García. Bueno, Y nos bueno, encontraremos, si esto sale bien y les gusta, alguna vez haremos otra cosa parecida. Gracias. Chao, chao.